Cuando miras por la ventana de tu propia casa y ves que el mundo que construiste con tus manos se está desmoronando, sientes que algo dentro de ti se rompe. Esa mañana, al salir al porche de madera que había sido testigo de mis alegrías y mis tristezas, encontré a 3 hombres extraños midiendo mi campo con aparatos, marcando con estacas la tierra donde mis hijos habían corrido descalzos y donde mi esposa y yo habíamos pasado noches enteras soñando en silencio. Pensé que era algún error, que tal vez se habían confundido de propiedad, pero cuando uno de ellos me mostró un documento con el sello de la JOA, mi corazón dio un vuelco. Decía que mis 3.200 acres habían sido vendidos legalmente para un desarrollo inmobiliario. Me quedé paralizado. ¿Cómo podían vender lo que no les pertenecía? Ese campo había estado en mi familia por generaciones, desde mi abuelo que lo cultivó con sus propias manos hasta mi padre que me enseñó a trabajar la tierra con orgullo y paciencia. Todo lo que yo era, todo lo que había protegido con tanto esfuerzo, estaba en esas hectáreas. No eran solo tierras, eran recuerdos, eran raíces, era historia viva. Cuando entré de nuevo a la casa, mi esposa, Clara, me miró con preocupación. Yo tenía los ojos vidriosos, las manos temblando, la voz quebrada. ¿Qué pasa?, me preguntó con un nudo en la garganta, como si ya supiera que lo que estaba a punto de decirle iba a cambiarlo todo. Le expliqué lo que había visto, lo que habían hecho, y ella se cubrió la boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Mi hijo menor, Diego, que apenas tenía 10 años, nos miraba confundido, sin entender cómo alguien podía robar lo que era suyo por derecho. La JOA, esa maldita organización, siempre metiéndose en cada aspecto de nuestras vidas, desde el color de las cercas hasta el tamaño de los árboles. Pero esto era diferente. Esto era una puñalada directa al corazón. Habían cruzado una línea de la que ya no habría retorno. Esa noche casi no dormí. Caminaba de un lado a otro de la sala, sintiendo un fuego crecer en mi pecho. No podía dejar que se salieran con la suya. No podía permitir que mis hijos aprendieran que la injusticia podía vencer al trabajo honesto. Recordaba la voz de mi padre diciéndome: la tierra no solo se trabaja, hijo. La tierra se defiende, aunque te cueste la vida. El amanecer llegó, y con él una rabia fría y calculadora que me llenó de fuerzas. Sabía que no podía enfrentarme a ellos solo con gritos o lágrimas. Ellos tenían abogados, contactos, documentos falsos y todo el poder de un sistema corrupto. Yo tendría que luchar con algo más fuerte que eso. Tendría que usar su propia codicia contra ellos. El primer paso fue investigar. Me dirigí al ayuntamiento, pedí copias de los registros de propiedad, busqué cada firma, cada documento, cada papel que pudiera demostrar lo que en mi corazón sabía: esa venta era ilegal. Y lo encontré. Encontré inconsistencias, falsificaciones tan burdas que casi daban risa, nombres de notarios que no existían, fechas que no coincidían. Era como si la JOA hubiera pensado que yo era demasiado ingenuo para notar la trampa. Pero lo que más me dolió fue descubrir que algunos de los vecinos que había considerado amigos habían participado en ese complot. Personas que habían compartido cenas en mi casa, que habían reído con mis hijos, habían firmado en silencio para despojarme de lo mío. Esa traición fue un veneno que me carcomía, pero también un combustible que alimentaba mi deseo de justicia. Al volver a casa con las pruebas, miré a Clara a los ojos y le dije en voz baja pero firme: ellos creen que me han vencido, pero acaban de despertar algo que no podrán detener. No voy a llorar mi tierra perdida, voy a hacerlos llorar por cada ladrillo de sus casas. Voy a recuperar lo que es mío, y lo voy a hacer de la manera más limpia, más legal, para que cada día que despierten y miren por la ventana recuerden que fue su propia arrogancia la que los destruyó. Ella tomó mi mano, con lágrimas en los ojos, y me susurró: hazlo, pero no por venganza solamente. Hazlo por nosotros, por nuestros hijos, por tu padre que te enseñó a amar esta tierra. Hazlo porque es lo justo. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé despierto frente a la ventana, observando los campos que aún eran míos,
aunque ellos ya los reclamaban como suyos. Juré en silencio que cada metro de tierra perdido sería devuelto con creces, y que cada hogar en el que se refugiaban mis enemigos se convertiría en mi victoria más grande. Porque si la Joa había vendido mi granja ilegalmente, yo iba a vender sus casas, una por una, legalmente, hasta que no quedara nada de su imperio de arrogancia. El día después de la reunión con la Joa fue un torbellino de emociones. Apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cartel clavado en mi tierra con esas letras crueles: propiedad en venta. No podía entender cómo algo que me pertenecía por derecho, algo que era el fruto de generaciones enteras de trabajo, podía ser tomado tan fríamente por un grupo de personas que solo veían números y dinero. Esa tierra no era solo tierra, era la memoria de mi padre arando bajo el sol ardiente, el sudor de mi madre cargando agua en baldes viejos, las risas de mis hijos corriendo entre los cultivos, y ahora, todo eso estaba en manos de la avaricia. Fui a la corte local con todos mis documentos. Pensé que sería tan sencillo como mostrar los títulos y que un juez pondría a esa maldita Joa en su lugar. Pero lo que encontré fue algo peor: corrupción disfrazada de burocracia. Un empleado, con voz monótona, me dijo que el comité de la Joa había registrado irregularidades en mis pagos de impuestos y habían actuado legalmente dentro de sus estatutos. Mis manos temblaban cuando le mostré cada recibo, cada prueba, pero él solo levantó los hombros. Era como hablar con una pared fría. Cuando regresé a casa esa tarde, mis hijos me vieron con ojos llenos de miedo. El mayor me preguntó si íbamos a perder todo. Me partió el alma no poder darle una respuesta firme. Mi esposa, tratando de ser fuerte, puso su mano en mi hombro y me susurró que no me rindiera. Ellos no entienden lo que significa esta tierra para nosotros. No pueden ganar así, dijo con lágrimas contenidas. Y en ese momento, lo supe. No se trataba solo de recuperar acres de tierra, sino de defender el honor de mi familia. Los días siguientes fueron un infierno. Camiones de construcción comenzaron a aparecer, marcando lotes, midiendo, trazando líneas que partían mi campo en pedazos como si fuera un pastel que se repartían entre extraños. Vecinos que antes me saludaban, ahora evitaban mirarme, temerosos de quedar en contra de la Joa. Algunos incluso parecían felices, convencidos de que el progreso traería beneficios. Cada martillazo, cada poste clavado en mi tierra, era como un puñal en el pecho. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí despertó. No iba a dejar que esos buitres se salieran con la suya. Empecé a investigar cada uno de los líderes de la Joa. Descubrí que la mayoría vivía en casas construidas sobre terrenos que originalmente pertenecían a otras familias, familias que habían sido empujadas fuera años atrás con las mismas tácticas sucias. Me di cuenta de que yo no era el primero en sufrir, pero decidí que sería el último. Visité a un viejo amigo abogado, alguien que conocía los recovecos de la ley. Cuando le conté lo sucedido, me miró con incredulidad y luego con rabia. Esto no es legal, ni aunque lo pinten de esa manera. Te prometo que hay grietas en su muro, y las vamos a usar. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. Esa misma noche, mientras mis hijos dormían, me senté en el porche mirando hacia los campos robados. La luna iluminaba las cercas recién puestas, y juré en silencio que recuperaría cada centímetro, aunque tuviera que quemar las estructuras de su poder ladrillo por ladrillo. Esa fue la primera vez que entendí que la venganza, aunque amarga, podía convertirse en justicia. Y mientras más investigaba, más me daba cuenta de algo escalofriante. Las casas de los miembros de la Joa estaban llenas de irregularidades, documentos mal registrados, permisos falsificados. Todo lo que ellos usaron contra mí, lo habían ignorado en su propio beneficio. Y en ese detalle se escondía mi oportunidad. El odio que sentía comenzó a transformarse en determinación. No iba a enfrentar la batalla con rabia ciega, sino con inteligencia. Si ellos jugaron con la ley para arrebatarme lo mío, yo usaría esa misma ley para desmantelar sus vidas pieza por pieza. Aún no tenía un plan completo, pero sí una certeza:
no me rendiría. Porque detrás de mí no estaba solo mi nombre, sino el legado de mi familia y de cada persona que alguna vez fue silenciada por esa maldita asociación. Y así empezó mi camino hacia la venganza. Un camino que no sería corto ni fácil, pero cada paso me acercaba al momento en que vería a esos mismos que me miraron con desprecio, perder lo que más amaban, sus propias casas, esas mansiones construidas sobre la injusticia. Las semanas siguientes a aquella terrible reunión con la JOA fueron un infierno que parecía no tener final. Cada día llegaban más cartas, más advertencias, más papeles legales que no entendía del todo pero que confirmaban una sola cosa. Estaban ejecutando la venta ilegal de mis 3.200 acres de tierra. Esa tierra no era solo mía, era el legado de mi padre, el lugar donde había crecido mi hija, la memoria viva de mi familia. Y ahora, esa mujer con sonrisa de serpiente y un grupo de vecinos cegados por la avaricia pretendían arrebatármelo como si fuera un simple negocio inmobiliario. Lo peor era que los compradores no eran ajenos, eran las mismas familias de la JOA. Ellos se repartían mis campos como si fueran botín de guerra, hablando de lotes, proyectos de construcción, piscinas privadas, incluso clubes sociales. Escucharlos hablar de mi tierra como si fuera solo tierra baldía para explotar me provocaba una rabia tan profunda que a veces me costaba dormir. Cada noche, sentado en la cocina con una taza de café frío, veía a mi hija dormir en el sillón, agotada de tanto llorar por el miedo a quedarnos en la calle. Esa imagen me quemaba el alma, pero al mismo tiempo me llenaba de una determinación que ellos jamás sospecharían. Empecé a investigar. Al principio solo buscaba entender cómo demonios podían vender mi propiedad sin mi consentimiento. Revisé escrituras, viejos papeles de mi padre, testamentos, hipotecas canceladas hace años. Y entonces lo encontré, un vacío legal. La JOA había manipulado un error en un registro catastral antiguo, reclamando que una parte de mis tierras estaba bajo su jurisdicción, cuando en realidad jamás lo había estado. Usaron abogados caros y contactos políticos para forzar esa mentira hasta convertirla en un documento válido. Me estaban robando a plena luz del día, pero no eran tan intocables como pensaban. El dolor de mi hija me empujaba cada mañana. Ella me preguntaba, «Papá, ¿ya no vamos a vivir aquí? ¿Nos vamos a ir como si nada?» Yo la abrazaba fuerte, conteniendo las lágrimas, y le decía que no, que esta era nuestra casa, que no permitiría que nadie borrara los recuerdos de su abuelo, ni los caballos que corrían libres por el campo, ni el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Ella confiaba en mí, y esa confianza era mi única fuerza. Una noche, después de revisar más documentos, se me ocurrió algo. Si ellos usaban la ley para robarme, yo usaría la misma ley para destruirlos. Me contacté con un viejo abogado, un hombre humilde pero brillante que había defendido granjeros en casos similares. Cuando le conté lo que la JOA estaba haciendo, se rió con ironía y dijo, «Se metieron con el hombre equivocado». Él me explicó cómo podía revertir el proceso, pero no solo eso, podía dar la vuelta a la situación. Si lograba demostrar que la venta era ilegal, tendría derecho a una compensación y podría reclamar como acreedor principal. Eso significaba que todas las propiedades compradas con esa tierra, las casas de ellos, los lujosos desarrollos, podrían ser embargados legalmente. Era la justicia poética que jamás imaginé. Ellos venderían mi granja para quedarse con mansiones y comodidades, y yo terminaría siendo dueño de cada una de esas casas. Pero no podía precipitarme. Tenía que jugar con inteligencia. Mientras ellos festejaban sus nuevos títulos de propiedad, yo guardaba silencio, actuaba como un hombre derrotado, como si hubiera aceptado la pérdida. Esa fachada era mi máscara, y detrás de ella estaba preparando cada movimiento con precisión. El abogado me aconsejó que siguiera recolectando pruebas, fotografías aéreas, registros antiguos, testigos que conocieran los límites de mi tierra desde hace décadas. Contacté a un vecino anciano, don Ernesto, que había trabajado con mi padre desde que ambos eran jóvenes. Él, con lágrimas en los ojos,
Me juró que diría en un tribunal como la tierra siempre había pertenecido a mi familia, como ni un solo metro cuadrado había estado bajo la JOA. Su voz temblorosa sería más fuerte que cualquier documento manipulado. Al mismo tiempo, comencé a notar cómo la JOA se envalentonaba. Mandaron cuadrillas a poner cercas en mis campos, destruyeron parte de los cultivos que aún quedaban y hasta trajeron topógrafos para dividir lo que decían que ya no era mío. Cada estaca que clavaban en el suelo era como un cuchillo en mi pecho. Mi hija los veía desde la ventana y me decía con rabia contenida: «Papá, ellos no tienen derecho». Y yo le respondía en voz baja: «Lo sé, hija. Pero pronto aprenderán lo que significa meterse con nosotros». Lo que ellos no sabían era que yo ya había iniciado el proceso legal en silencio. Los días que fingía estar en la ciudad eran en realidad reuniones con mi abogado y funcionarios estatales. Cuando la JOA organizaba sus fiestas de victoria, yo sonreía amargamente, sabiendo que cada copa de vino que levantaban sería la última que brindarían en sus casas. La tensión en casa era insoportable, pero también fortalecía nuestro lazo familiar. Mi hija, aunque joven, comprendía que estábamos luchando contra algo más grande que nosotros. No se trataba solo de tierra, sino de dignidad, de memoria, de justicia. En el fondo, yo también sanaba. Porque la rabia me consumía, sí, pero también me daba un propósito. Cada día que aguantaba, cada documento que archivaba, cada mentira que desmontaba, era un paso más hacia el día en que no solo recuperaría lo que me pertenecía, sino que vería a esa mujer, esa Karen de la JOA, perder todo lo que amaba. Y así, mientras ellos celebraban su triunfo, yo sonreía en silencio, porque ya había puesto en marcha la verdadera venganza. La ley estaba de mi lado, solo tenía que esperar el momento justo para dar el golpe final. Las noches eran las peores. Me acostaba en la cama y sentía que las paredes de mi casa se cerraban sobre mí, como si el mismo silencio me gritara que ya nada era igual. Antes podía mirar por la ventana y ver los campos que mi abuelo cultivó con sus propias manos. Ahora, solo veía las luces de las nuevas casas construidas por familias que jamás habían conocido el sacrificio de la tierra. Sus risas y fiestas nocturnas me perforaban el corazón. Ellos celebraban en lo que antes era mi mundo, y yo apenas podía dormir sin que la rabia me consumiera. Mi esposa me decía: «No podemos vivir con odio, nos va a destruir». Sus palabras eran suaves, pero yo veía en sus ojos la misma herida que me atravesaba. Ella también había perdido parte de su alma cuando perdimos la granja. Intentábamos mantenernos fuertes, pero había días en los que ella lloraba en silencio, escondida en la cocina para que yo no la viera. Y eso me destrozaba. Una tarde, salí a caminar por los alrededores, como si buscara respuestas en los caminos polvorientos que antes recorría con mi tractor. Me encontré con un viejo amigo, Samuel, quien había trabajado conmigo en las cosechas durante años. Me miró con tristeza y me dijo algo que cambió todo. «Escuché que los de la JOA no tenían ni siquiera derecho a vender tu tierra. La vendieron rápido para hacer dinero, pero la forma en que lo hicieron fue ilegal». Esas palabras encendieron algo dentro de mí. Era como si me hubieran tirado un balde de agua fría en pleno invierno. ¿Ilegal? ¿Podría ser verdad? Durante semanas había pensado que no había salida, que mi vida estaba condenada a la humillación y a ver cómo otros se adueñaban de mis recuerdos. Pero esa chispa me devolvió una fuerza que creía perdida. Esa misma noche no pude dormir. Me levanté, prendí una lámpara vieja y comencé a revisar cada papel que había guardado durante años. Escrituras, contratos, pagos, registros. El olor del papel amarillento llenaba la habitación, mezclado con mi desesperación y mi esperanza. A cada documento que encontraba, sentía que algo se armaba en mi mente, como si piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Mi hijo mayor, que apenas tenía 18 años, se levantó y me encontró rodeado de papeles en la mesa. «Papá, ¿qué haces?», me preguntó, con voz adormilada. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía decirle algo distinto a nada.
Le respondí, estoy buscando justicia, hijo. Y si la encuentro, voy a recuperar lo que nos quitaron. Él me puso una mano en el hombro y sonrió, aunque con una tristeza que me rompió. Estoy contigo, dijo. Esas 3 palabras me dieron una fuerza indescriptible. No estaba solo. Mi familia aún creía en mí, y esa fe era suficiente para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, fui a ver a un abogado del pueblo vecino, alguien con fama de duro, de no tener miedo de enfrentarse a grandes corporaciones ni a corruptos. Le llevé mis papeles, le conté lo que había pasado y esperé con el corazón en la garganta. Después de revisarlos por horas, me miró directo a los ojos y dijo: «Tienes razón. Lo que hicieron fue completamente ilegal. No solo no tenían derecho, sino que además se metieron en un terreno que sigue siendo tuyo en los registros estatales». Esa confirmación fue como un trueno que sacudió mi vida. La rabia que me consumía se transformó en determinación. Ya no era solo dolor, ya no era solo impotencia. Ahora tenía un arma, la verdad. Salí de esa oficina con los papeles en una mano y un fuego ardiendo en el pecho. Caminé por las calles del pueblo con la frente en alto, como si el viento mismo me empujara hacia adelante. La Joa creía que me había vencido, que podía pisotear mi nombre y mi historia. Pero lo que no sabían era que acababan de despertar algo mucho más fuerte: mi sed de justicia. Esa noche, sentado con mi familia, les conté todo. Sus rostros cambiaron del cansancio a la esperanza. Mi esposa lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Mis hijos me abrazaron, y en ese momento comprendí que lo que estaba a punto de hacer no era solo por mí. Era por ellos, por los que vinieron antes y por los que vendrán después. La venganza no siempre llega con fuego ni con violencia. A veces llega con paciencia, con papeles, con leyes. Y esa era la ruta que iba a tomar. Pero, en lo más profundo de mi alma, también sabía algo: no solo quería justicia. Quería que cada miembro de esa Joa sintiera en carne propia lo que significaba perderlo todo. Quería que ellos probaran la desesperación que habían sembrado en mi hogar. Y así comenzó mi plan. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. El aire parecía cargado, como si incluso la naturaleza esperara el desenlace de todo lo que había comenzado. Yo había pasado la noche casi en vela, repasando una y otra vez los documentos, las firmas, los correos electrónicos y las pruebas que tenía contra la Joa. No era solo una venganza, era el momento de hacer justicia por cada lágrima, por cada pérdida, por cada acre de tierra que nos habían arrebatado de manera ilegal. Y aunque sentía la rabia ardiendo en mi pecho, había también un extraño sentimiento de calma. Sabía que la batalla final estaba cerca. Cuando salí de la casa, encontré a Sofía esperándome en el porche. Tenía los ojos cansados, pero su sonrisa débil me sostuvo. «Hoy es el día, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí sin dudarlo. Sí, hoy todo cambia. La primera llamada que hice fue a mi abogado. Me confirmó que la demanda estaba lista, con todas las pruebas presentadas en el tribunal local. La Joa había cometido fraude de forma descarada, y no solo eso. Habían firmado contratos ilegales, habían usado sobornos y habían manipulado registros públicos. Teníamos todo para hundirlos. Pero mi estrategia no se limitaba a lo legal. Yo quería que cada uno de ellos sintiera lo mismo que nosotros sentimos cuando vimos nuestras tierras invadidas y nuestros sueños robados. Ese mismo día, convoqué una reunión en la plaza del pueblo. Vecinos, familias, trabajadores y granjeros llegaron poco a poco. Había miradas de cansancio, de desconfianza, pero también de esperanza. Subí a una tarima improvisada y hablé con el corazón en la mano. Les conté que la Joa ya no tenía el control, que había comprado las hipotecas de sus propias casas con la misma sangre que nos habían arrebatado, y que ahora el poder estaba en nuestras manos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos estallaron en aplausos, agradecidos de ver que alguien finalmente enfrentaba a los abusadores. Otros me miraron con miedo,
pensando en qué pasaría si yo hiciera lo mismo que la Joa les hizo a nosotros. No los voy a dejar sin hogar, les dije con firmeza. Pero tampoco me quedaré de brazos cruzados. Ellos vendieron nuestras tierras como si fueran basura, así que yo venderé sus casas como si fueran mercancía. La diferencia es que esta vez, todo será legal. En ese momento, un murmullo se extendió entre la multitud. Y como si el destino lo hubiera planeado, Karen, la presidenta de la Joa, apareció acompañada de 2 de sus secuaces. Su rostro estaba desencajado, con furia contenida. «Esto es ilegal», gritó con la voz rota. «No puedes hacer esto. No tienes derecho». La gente guardó silencio. Yo la miré fijamente, sin apartar los ojos de ella. ¿Ilegal? Reí amargamente. Ustedes vendieron 3.200 acres de mi tierra con documentos falsos, y lo llamaron progreso. Lo que yo estoy haciendo está en cada línea de la ley. El derecho que me negaron, ahora me pertenece. Karen dio un paso adelante, señalándome con el dedo como tantas veces lo había hecho con otros vecinos. Estás destruyendo familias, destruyendo este vecindario. Sus palabras me golpearon, pero no como ella esperaba. Porque yo recordé a mi padre, con la piel seca por el sol, arrodillado frente a la tierra que amaba. Recordé a mi madre llorando en silencio al ver las máquinas arrasando con los campos. Recordé a mi hijo preguntándome por qué nos quitaban nuestra casa. Fue entonces cuando respondí, con la voz cargada de emoción. Ellos destruyeron mi familia primero. Esto no es destrucción, Karen. Esto es justicia. Un aplauso estalló entre algunos vecinos, mientras otros permanecían en silencio, atrapados entre el miedo y la esperanza. Karen retrocedió, su rostro transformado en una máscara de odio, pero sus ojos mostraban algo nuevo, miedo. Por primera vez, ella entendía que ya no tenía el control. Esa misma tarde, envié las órdenes de venta. Cada casa de los directivos de la Joa fue puesta en el mercado, con contratos blindados y compradores esperando. La ironía era que muchas de esas propiedades iban a ser adquiridas por familias humildes que la Joa había expulsado años atrás. La justicia, de alguna manera, estaba cerrando su círculo. Cuando la noticia llegó a los periódicos locales, todo explotó. Los titulares hablaban del hombre que venció a la Joa con su propia arma y justicia legal contra corrupción vecinal. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, incluso políticos querían hablar conmigo. Pero lo único que me importaba era mirar a mi familia y saber que estábamos recuperando nuestra dignidad. Esa noche, mientras cenábamos juntos, mi hijo me miró con ojos brillantes. «Papá, ¿ya ganamos?», preguntó con inocencia. Respiré profundo antes de responder. «Estamos cerca, muy cerca», pero en lo profundo de mi corazón, sabía que la batalla aún no había terminado. La Joa no iba a rendirse sin luchar. Y lo que venía después sería aún más duro. La noticia de que había iniciado un proceso legal contra la Joa se esparció como un incendio en el vecindario. Los miembros de la Junta comenzaron a entrar en pánico, tratando de contactarme, algunos incluso enviando mensajes con un tono casi suplicante. Pero yo los ignoré. Había pasado años en silencio, soportando sus abusos, y ahora había llegado mi momento. La batalla apenas comenzaba, pero cada paso que daba me hacía sentir más vivo. Los abogados de la Joa intentaron defender lo indefendible. Alegaban que la venta de mis tierras había sido un malentendido administrativo, que no hubo mala fe, que todo podía resolverse con un acuerdo financiero. Pero yo sabía la verdad. Tenían documentos falsificados, firmas que nunca puse, contratos que parecían creados con la única intención de dejarme sin nada. Ellos habían planeado esto, y lo habían hecho con frialdad. Recuerdo la primera audiencia. El salón estaba lleno, con vecinos mirando desde el fondo, curiosos y nerviosos. Algunos de ellos eran los mismos que habían comprado casas construidas en mis tierras. Me miraban con una mezcla de miedo y resentimiento,
como si mi búsqueda de justicia fuese una amenaza para su estabilidad. Pero no era yo quien había causado ese desastre, sino la JOA. Mi abogado expuso cada evidencia. Mostró cómo mi terreno, esas 3.200 acres que habían pertenecido a mi familia durante generaciones, habían sido vendidas sin mi autorización. Explicó cómo la JOA se había beneficiado personalmente de la transacción, desviando dinero y ocultando documentos oficiales. Los rostros de los miembros de la Junta palidecieron al escuchar sus crímenes enumerados uno tras otro. Por dentro, mi corazón latía fuerte. Había días en que dudaba de mí mismo, en que pensaba que tal vez perdería otra vez. Pero cada vez que veía la cara de mi padre en las viejas fotos de la granja, recordaba su voz diciendo, «La tierra es lo único que nunca debes dejar que te arrebaten». Y esa voz me sostenía. Después de semanas de audiencias, finalmente logré la primera gran victoria. El tribunal reconoció que la venta había sido ilegal y que la JOA no tenía ningún derecho sobre mis acres. La sala estalló en murmullos. Yo respiré profundo, casi con lágrimas en los ojos. Mi tierra volvía a ser mía, al menos en los registros legales. Pero esa era solo la mitad de la batalla. El juez, además, aceptó mi demanda de daños y perjuicios. Eso significaba que no solo recuperaba mis tierras, sino que podía exigir compensación por cada centavo que habían ganado al venderlas, y por cada daño que habían causado a mi familia. En ese momento, sentí el verdadero giro de la venganza. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de hacerles pagar por cada lágrima, cada noche sin dormir, cada recuerdo roto. La JOA estaba en ruinas. Sus miembros comenzaron a atacarse entre ellos, buscando a quien culpar. Algunos renunciaron públicamente, otros trataron de huir de la responsabilidad. Pero ya era demasiado tarde. Yo había decidido que ninguno escaparía. Una noche, sentado en la vieja mesa de la granja, con mis hijos a mi lado, les conté lo que había pasado en la audiencia. Mis hijos me miraron con orgullo. Habían visto cómo el dolor se transformaba en fuerza, como un hombre que había sido humillado podía levantarse y luchar por lo suyo. «Papá», dijo mi hijo menor, «¿ya ganamos?». Lo abracé fuerte y respondí, «Aún no, hijo. Ahora empieza la parte más dura». Porque sabía lo que venía. Exigir la venta de cada casa que se había levantado en mis tierras, obligar a esas familias a enfrentar la verdad, y derrumbar, ladrillo por ladrillo, el imperio que la JOA había construido sobre mi dolor. El verdadero ajuste de cuentas estaba por llegar. El día del veredicto final llegó con un aire pesado, casi eléctrico. Había esperado este momento por años, cargando con la rabia, el dolor y la sensación de injusticia que me había acompañado desde aquella primera carta en la que descubrí que la JOA había vendido mis tierras. Ahora, en ese tribunal abarrotado, sabía que estaba a punto de cerrar el círculo. El juez leyó el fallo con voz firme y clara. No solo confirmaba que mis 3.200 acres me pertenecían legalmente, sino que la JOA debía pagarme una indemnización millonaria por daños, fraude y violación de mis derechos de propiedad. La suma era tan grande que, al escucharla, los rostros de los miembros de la Junta se desmoronaron por completo. Uno de ellos incluso se desplomó en su silla, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. La sala estalló en murmullos, y en ese instante supe que había ganado algo más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad. No eran solo números ni documentos. Era la justicia cayendo como un martillo sobre aquellos que habían creído que podían pisotearme. Las consecuencias fueron devastadoras para la JOA. Para pagar la indemnización, se vieron obligados a vender las casas que habían construido ilegalmente en mis tierras. Familias enteras, que en su momento me miraban con desprecio, ahora entendían que habían sido cómplices, aunque involuntarios, de un robo. La prensa cubrió cada detalle, y pronto todo el condado supo la verdad. La JOA que se había presentado como defensora del orden no era más que una maquinaria de abuso y corrupción. Recuerdo el día que regresé a mi granja con los papeles en la mano. Caminé por los campos, el viento soplaba fuerte,
y sentí como si la tierra misma me diera la bienvenida de nuevo. Mis hijos corrían por los pastizales riendo, y por un momento vi a mi padre allí, de pie, sonriendo con orgullo. Sentí lágrimas quemándome los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Los miembros de la JOA intentaron reconstruir sus vidas, pero la sombra de lo que habían hecho los perseguía. Algunos enfrentaron cargos criminales, otros se declararon en bancarrota. Y la mujer que había liderado la venta fraudulenta, esa Karen que se creía intocable, terminó perdiéndolo todo. Su casa, su reputación, su poder, todo se derrumbó, como las murallas que ella misma había levantado contra mí. Pero lo más poderoso no fue su caída, sino mi renacimiento. Me levanté más fuerte, con mi tierra en mis manos, con mi familia unida, y con la certeza de que nadie jamás volvería a arrebatarme lo que me pertenecía. Cada surco en el campo, cada árbol, cada amanecer sobre esas acres era un recordatorio de que había resistido, que había peleado y que había vencido. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, mis hijos se acurrucaron a mi lado y mi esposa me tomó la mano. Todo estaba en silencio, salvo el sonido del viento acariciando los campos. Y supe, con una paz indescriptible, que el ciclo de dolor finalmente se había roto. La venganza no había sido solo contra la JOA. Había sido una victoria contra la injusticia, contra el miedo, contra todo lo que intentó destruirnos. Recuperé mi tierra, pero sobre todo recuperé mi vida. Y así, en ese rincón tranquilo donde todo empezó, sonreí con orgullo y dije en voz baja: la tierra siempre vuelve a quien realmente la ama.